Hola, buenas noches. Agradecemos a todos los que nos acompañan a nuestro primer seminario, titulado Escenarios actuales en la diarrea epidémica porcina y herramientas para su control y eliminación, que con mucho gusto nos impartirá el doctor Víctor Quintero y nuestro gerente técnico Salvador Tavera. El doctor Quintero nos hablará de esta enfermedad de tanto impacto económico. El doctor realizó sus estudios de licenciatura y posgrado en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán UNAM, donde es profesor de patología sistémica, es conductor de empresas porcinas, farmacéuticas y nutricionales en Latinoamérica. Antes de iniciar con la presentación, quisiera agradecer a todos ustedes, nuestros amigos de audiencia, por acompañarnos desde sus dispositivos. Este seminario cruza fronteras, porque tenemos asistentes de México y Latinoamérica. Para sus dudas, podrán encontrar a la derecha de su pantalla una caja de preguntas. Por favor, escriban en ese espacio para poder hacérselas llegar al ponente. Y no se preocupen por tomar notas. Esta sesión se quedará grabada y la podrán ver en nuestras páginas que al final les mostraremos. Sin más, agradezco nuevamente al doctor Quintero su disposición a darnos esta charla y le cedo el micrófono. Muchas gracias, Lupita. Buenas noches a todos. Gracias por su asistencia. Gracias a IEFO por la invitación, en particular al doctor Salvador Tavera. Con ello vamos a compartir algunas experiencias que tenemos con respecto a cómo se manejan los brotes de diarrea epidémica porcina, considerando que es una enfermedad que ha vuelto a la actualidad a partir del final del año pasado y este año, en donde un sinnúmero de brotes en diversas regiones del país se ha presentado. Quisiera, antes de iniciar esta conferencia, que nos hicieran favor de compartir con nosotros un minuto de silencio a la memoria del doctor Germán Borbolla. Germán Borbolla fue un muy buen amigo en lo personal, sé que buen amigo de muchos de ustedes. Desgraciadamente tuvimos que sufrir su pérdida, inesperada totalmente, y bueno, tendremos el recuerdo de él por siempre y sobre todo por sus enseñanzas, por su gran capacidad profesional y sobre todo por su capacidad para ser amigo de todos y siempre tener una palabra amable cuando era requerido. Así es que les agradeceremos un minuto de silencio, por favor. Iniciamos en este momento. Muchas gracias. Gracias a todos y vamos a iniciar con la plática. Aquí, como siempre, algunos pequeños técnicos. Si me hacen favor de comentarme si ya está siendo compartida la pantalla. Sí, sí está siendo compartida la pantalla, doctor. Ahí ya tenemos la primera slide. Sí. Ok, perfecto. Bueno, iniciamos entonces con esta plática que me gustaría fuera un compartir ideas, compartir algunas inquietudes que pudieran tener con respecto a la enfermedad. Sabemos que pues, la diarrea epidémica porcina es una enfermedad extremadamente costosa por su impacto tanto en la mortalidad como en la pérdida de peso de los animales. Entonces vamos a ir hablando algunos aspectos generales de la enfermedad y posteriormente algunos aspectos del manejo que hacemos con ella. Una breve introducción y un recordatorio de esta enfermedad. En la actualidad
A la enfermedad se le llama enfermedad entérica por coronavirus porcino. Sus siglas en inglés SSD. Este término, esta nomenclatura se le dio por el aspecto de que el problema de enteritis viral relacionada con coronavirus no es fácil distinguirlo clínicamente. Se requieren estudios de laboratorio, dado que hay varios tipos de coronavirus involucrados en el proceso de enfermedad. Por eso inclusive se le consideraba como un síndrome. Entonces, ¿cuáles son los agentes que están involucrados? El primero y más importante en la actualidad, sobre todo en esta década, y la década pasada, es el virus de la diarrea epidémica porcina. Este es un alfa coronavirus. Este coronavirus tiene dos variantes identificadas. Hay pequeñas modificaciones genéticas del virus. Sin embargo, en términos generales, seguimos considerando a la cepa Colorado como la cepa de alta virulencia y a la cepa Indel como la cepa de virulencia media. No por ser de virulencia media, tiende a dejar un impacto significativo en las granjas. Ahora bien, sería importante diferenciar cuando tenemos un brote de diarrea epidémica porcina, cuál de las dos cepas está involucrada, sobre todo para evaluar los impactos económicos y eventualmente evaluar algunas pequeñas variaciones en el manejo. Sin embargo, en términos generales, se maneja de la misma forma. Otro coronavirus importante es el Delta coronavirus. Este es de un grupo diferente. Diarrea epidémica es grupo alfa. Delta coronavirus, como su nombre lo indica, es del grupo Delta. Tiene un patrón de enfermedad de virulencia media a baja, dependiendo de las características de las granjas, los antecedentes inmunológicos y sobre todo la sanidad que presente la granja. En granjas de alta salud, el Delta coronavirus genera una enfermedad relativamente de bajo impacto clínico. Sin embargo, en granjas que tienen otros agentes involucrados en coinfecciones, particularmente agentes virales inmunodepresores, como puede ser PIRS, influenza o circovirus, el impacto de Delta coronavirus puede ser mucho mayor, dado que la inmunidad pues, no se va a expresar adecuadamente. Otro alfa coronavirus es el virus de la gastroenteritis transmisible del cerdo. Hasta ahora no hemos tenido evidencia, sobre todo en los últimos 12 años, de la existencia de virus de gastroenteritis transmisible del cerdo, particularmente en México. Si hablamos a nivel Latinoamérica, sí tenemos evidencias de que, por ejemplo, en República Dominicana hay positividad a gastroenteritis transmisible, y cuando tenemos esta combinatoria de virus, obviamente, vamos a enfrentarnos a un desafío mayor, porque hemos detectado granjas que pueden tener simultáneamente diarrea epidémica porcina y gastroenteritis transmisible del cerdo, por ejemplo, en granjas dominicanas. Eventualmente vemos también gastroenteritis transmisible en Sudamérica, donde no solamente estaría diarrea epidémica. Y en el caso de México es muy frecuente encontrarnos tanto con diarrea epidémica como con Delta coronavirus interactuando en la misma granja. Ahora bien, ¿cómo podemos diferenciar esto? Bueno, requerimos indispensablemente de laboratorio para saber cuál es el virus que nos está afectando, dado que el cuadro clínico, las lesiones y la mortalidad se consideran semejantes entre estos virus. Y bueno, el impacto que tienen estos tres virus pues, va a acabar siendo el mismo que conocemos en algunas fotos como estas, muy dramáticas, en donde pues la mortalidad la sacamos en carretillas, ¿no? Es el escenario que ningún porcicultor quiere ver. Evolucionó la diarrea epidémica porcina en México. Los brotes originales surgen en junio del 2013. Previamente a esto, en Estados Unidos se había reportado la presencia del virus de la diarrea epidémica porcina desde el mes de abril, considerando ahí los brotes iniciales en Ohio, por ahí de los meses de febrero-marzo. Finalmente ya se aclara la etiología del problema que estaban sufriendo en esa parte de Estados Unidos, y desgraciadamente para el mes de junio el virus llega a México y pues se empieza a difundir en todo el país, lo que completa la infección en el 2014. Tuvimos todo el 2013 en un proceso de difusión viral, sobre todo en la parte del centro occidente, centro oriente,
y al final, ya el inicio del 2014, tuvimos la presentación, particularmente en la parte norte, en Sinaloa y en Sonora, en la parte de Nuevo León, en Tamaulipas, y en la parte baja hacia la zona de Puebla. Cabe mencionar, en la región sureste, en la zona de Chiapas, no se ha detectado virus de diarrea epidémica porcina, un caso excepcional de Delta coronavirus, lo mismo que en el caso de la península de Yucatán, donde no se ha reportado diarrea epidémica porcina, solo Delta coronavirus. Entonces, sí tenemos regiones con diferente estatus de enfermedad y diferentes virus involucrados. Después del 2014, pues ya la enfermedad prácticamente se volvió endémica y se ha convertido en una enfermedad estacional, particularmente en el invierno. Normalmente los brotes de diarrea epidémica porcina empiezan a finales de noviembre, inicios de diciembre, y de ahí continuamos prácticamente todo el invierno y terminamos con los últimos brotes, usualmente en la entrada de la primavera. Esto iba de esa manera hasta el 2018, 2019, en donde hubo presentación de diarrea epidémica porcina prácticamente todo el año. Ahí perdió este carácter estacional y fue recorriendo diferentes zonas del país en diferentes meses del año, lo que hizo que prácticamente su carácter estacional. Para el 2020, 2021 particularmente, ya habíamos tenido en 2020 una reducción en el número de casos. Aparentemente las granjas ya tenían un periodo relativamente largo de control. Sin embargo, a finales del 2020 y en este 2021, estamos viendo un recrudecimiento de la enfermedad, sobre todo la reinfección de granjas que ya tenían varios años de ser negativas, infecciones en granjas que no habían tenido nunca la enfermedad y en granjas que ya tenían un carácter endémico, tenemos un resurgimiento, lo que llamamos rebrotes de la enfermedad dentro de un mismo periodo de tiempo. En un año pueden tener 2 o 3 brotes. Entonces, casualmente a fin de año estamos viendo un problema grave en 2020 e iniciamos 2021 igualmente con una difusión muy importante de la enfermedad. Entonces, pues vamos a ir conversando cómo es que se está presentando ahora diarrea epidémica porcina. También cabe mencionar que el coronavirus se identificó también en 2003, pero el número de casos que se detectaron en granjas se incrementó de manera considerable en el 2015. Siempre ha sido un virus de bajo perfil, sin embargo sabemos que está presente y este año estamos teniendo también casos de Delta coronavirus. Entonces, pues la pregunta es, ¿ha cambiado el virus en el 2021? La verdad es que cambió en el sentido de que las granjas que estaban endémicas, que tenían una persistencia del virus, pues ya no presentaban cuadros clínicos como estos, en donde los leones presentan en un porcentaje muy alto de la maternidad problemas de vómito, de diarreas ácidas que les queman la cola, o alta mortalidad con cuadros severos de deshidratación, de hipoglicemia y el clásico aspecto del cerdo bañado en su propia diarrea. Este tipo de cuadros tan dramáticos ya no los veíamos con tanta intensidad. Era un virus un poquito más manejable o en granjas donde definitivamente se había logrado erradicar la enfermedad. Sin embargo, los brotes que estamos viendo este año tienen otra vez este perfil como de la primera vez, debido a que las granjas perdieron su inmunidad. Los escenarios que habíamos establecido, pues por ahí del 2013, evaluando varias granjas en su comportamiento clínico, en la presentación de la mortalidad sobre todo, pues en ese entonces hablábamos de estos 3 escenarios clínicos de mortalidad y de persistencia del virus. Las granjas que tienen un brote agudo, en donde pues nada más había una curva de mortalidad y la granja recuperaba sus parámetros normales después de un daño que podía durar de 4 a 8 semanas. O bien podíamos tener la granja que se infectaba, controlaba más o menos el problema
también entre estas 6, 8 o 10 semanas. Posteriormente se estabilizaba en la mortalidad que normalmente manejaba la granja, pero al cabo del tiempo, en un periodo generalmente no mayor de 6 meses, se reactivaba el virus y teníamos un nuevo brote, un rebrote, digamos. Estos rebrotes tienen una menor magnitud, sobre todo en el tema de mortalidad. Quizás en la morbilidad sea todavía un problema importante, porque las cerdas sobre todo adultas, que estuvieron en el primer brote, mantienen algo de inmunidad. Sin embargo, para el rebrote, que ocurre meses después, las cerdas pierden parte de esa inmunidad, sin embargo, la logran reactivar y las camadas de cerdas adultas se logran salvar, con alguna merma, con algún efecto clínico de diarrea. Sin embargo, las hembras primerizas, que son animales que no tenían un contacto tan fuerte durante su etapa ya de gestación con el virus, estas son las que presentan las mayores tasas de mortalidad. Entonces, el escenario del rebrote pues se volvió algo relativamente común en algunas granjas. Tenían rebrotes cada 6, 8 meses. El otro escenario, quizás el más doloroso y el más caro sobre todo, es el del PET, que le llamamos endémico. Es una contradicción, siendo que el nombre de la enfermedad es diarrea epidémica porcina, pero se queda permanente en la granja y eso lo convierte en una enfermedad endémica. Tenemos el brote inicial, el brote original de la enfermedad, y posteriormente se mantiene una mortalidad entre media y alta con recrudecimientos periódicos. Generalmente el recrudecimiento, la reactivación o la elevación del pico de mortalidad corresponde a grupos en donde tenemos un mayor número de primerizas pariendo. Con ello, pues observamos que se incrementan las mortalidades y esto hizo que pues tuviéramos un manejo más estricto en la entrada de primerizas en los grupos de hembras para gestación. Otra cosa que observamos a lo largo del tiempo es que no solo las primerizas eran particularmente susceptibles a la infección, también las hembras de segundo parto tenían problemas importantes, probablemente porque vienen de un primer parto con un desgaste metabólico importante, están en proceso de recuperación durante su segunda gestación y pues no tienen mucha oportunidad de mandar proteínas para sintetizar anticuerpos o generar células de defensa, y eso las hace particularmente susceptibles. Entonces, camadas de primero y segundo parto son las que principalmente contribuyen a la mortalidad en este tipo de granjas con un PET endémico. Y pues la presentación clínica pues sigue siendo la misma. Ahora bien, hemos desarrollado algunos otros escenarios poco más actuales de lo que estamos viendo, también con algunas modificaciones debido a los manejos que estamos aplicando en los brotes de PET para tratar de resolver lo más eficaz posible el problema de las granjas. Aquí, y algo que vamos a mencionar con frecuencia, estamos tratando de trabajar un esquema de erradicación de la enfermedad de la granja. Estamos tratando de no quedarnos con un PET endémico, que sabemos que es extremadamente costoso, porque nos va a costar alrededor del 15 al 20% de la producción anual de la granja. Y eso en términos de economía, pues representa un costo demasiado alto para soportarlo. Entonces, pues la idea siempre es erradicar la enfermedad de la granja con algunas de estas estrategias de manejo que vamos a comentar. Vamos a hablar entonces de estos brotes, de este tipo de escenarios que estamos definiendo en la actualidad. Aquí vamos a tener diferentes combinaciones, tanto en la presentación clínica, la persistencia del virus, la presencia inclusive de otros agentes virales, o bien coinfecciones bacterianas. El primer escenario, que es el que estamos tratando de trabajar en las granjas en donde nos reportan que hay un problema de diarrea epidémica porcina, es brote resuelto favorablemente, sin evidencia clínica posterior al brote y sobre todo negativo a la presencia del virus. Hacemos en el tema de diagnóstico un esquema de monitoreo para determinar cuánto tiempo se queda el virus de la diarrea epidémica en nuestra granja. Entonces, nosotros vamos a tener el inicio del brote, vamos a utilizar esta gráfica de una granja que tiene un brote
de tipo de primera vez con alta mortalidad. En este caso, la granja venía de una mortalidad normal, lo que llamamos normal, entre el 8 y el 10%, empieza a tener incrementos en el número de muertos. Aquí empieza como que a moverse el virus muy levemente y ya pasando su periodo de incubación viene la explosión de la enfermedad, donde tenemos pues más de un 50 e inclusive llegamos al 100% de camadas infectadas, sobre todo granjas que tienen más de un año de no haber presentado enfermedad o granjas que nunca han presentado el problema. En este caso, pues, tenemos una explosión de mortalidad. Aquí las medidas de manejo que aplicamos contribuyen a este tema del pico de mortalidad, porque vamos a tener un 100% de mortalidad durante prácticamente 3 y hasta 4 semanas, considerando que uno de los esquemas de manejo que estamos aplicando es precisamente el sacrificio de lechones en la etapa más aguda y esperando que se desarrolle inmunidad en las cerdas. Entonces, generalmente estamos sacrificando 2 semanas de producción de partos para evitar que estos lechones que podrían nacer se infecten y sean los replicadores del virus y nos contaminen toda la granja. De esa forma, nosotros tratamos de cortar la infección con un mínimo de contaminación y esto nos facilita el esquema de lavado que vamos a aplicar posteriormente. Por eso es que de repente 1 o 2 semanas vamos a tener mortalidad del 100%, un gran número de animales sacrificados, muchos animales muertos, sobre todo el inicio de la curva son animales muertos de manera natural por la enfermedad. Después sacrificamos animales para hacer el inóculo, o lo que llamamos feedback, y posteriormente sacrificamos cerdos para evitar la contaminación de las maternidades. De esa manera, pues logramos que en 5 o 6 semanas tengamos una caída significativa de la presencia del virus y posteriormente recuperemos los parámetros normales de mortalidad. Esto lo vamos a monitorear a través de pruebas de PCR semanales. Cada semana vamos a estar checando si los lechones y las marranas nos están excretando virus y vamos a ver cuánto tiempo tarda la granja en volverse negativa a la excreción por parte de los animales. Después hacemos un seguimiento también con PCRs de las instalaciones, particularmente de los pisos de las maternidades, para detectar si las maternidades siguen con contaminación viral. Hacemos toallitas de arrastre antes y después del lavado y particularmente, ahora sí que sería el esquema, una vez que nos entregan la nave lavada y desinfectada, hacemos un chequeo de arrastre de hisopos o de toallitas sobre los pisos, sobre las jaulas, verificamos si hay o no virus en el ambiente y a la salida de la maternidad, cuando destetamos a los animales, también hacemos otra toallita de arrastre, de manera que tengamos un monitoreo de si todavía pudiéramos tener camadas que nos están excretando virus. Hemos encontrado que la persistencia del virus en las maternidades puede llegar hasta los 5 o 6 meses después del brote original. Entonces, en realidad, la contaminación de la instalación se mantiene. Lo que debemos tratar es que la contaminación sea en un nivel suficientemente bajo como para que la inmunidad de la marrana mantenga controlada la enfermedad. Esta parte es muy importante. Si soltamos la higiene, si permitimos que no haya buenos lavados, lo que va a pasar es que las cargas virales, aún en maternidades lavadas, se mantengan elevadas y esto finalmente pues, nos va a echar a perder nuestro sistema y tarde o temprano vamos a tener un rebrote. La mayoría de los rebrotes son por virus que se quedaron en la granja y tarde o temprano vuelven a emerger. Así es que nuestro trabajo durante los siguientes meses es lavar y desinfectar persistentemente y sistemáticamente. Entonces, bueno, este es el escenario de brote sin rebrote, un brote único con recuperación de la granja y negatividad de los animales. Entonces, las cerdas y los lechones generalmente tardan hasta 2 meses en volverse negativos, pero hay que estarlos monitoreando para ver en qué momento llegamos a ese punto. Y bueno, pues nuestras camadas ya otra vez están bonitas. Otro ejemplo, brotes que hemos tenido en los últimos 2 años,
en diferentes partes del país en donde, pues lo mismo, manejamos un esquema de mortalidad natural por la enfermedad, que es el inicio de la curva. Llegamos al tope de la mortalidad. Aquí hacemos o incluimos los cerdos sacrificados en las siguientes semanas, normalmente 2 semanas, y vemos un descenso ya de la mortalidad, sobre todo porque aquí no hay lechones, son animales que estamos sacrificando, y regresamos a parámetros normales. Aquí en este brote, por ejemplo, una granja de 2.500 madres, tuvimos una pérdida de casi 3.000 lechones. Aquí, si algunos de los que nos escuchan están teniendo problemas con la enfermedad o tuvieron problemas de PEP, pues pueden hacer sus cuentas, saber cuántos animales han perdido debido a la enfermedad. Y esto, pues siempre, aunque doloroso, pues es necesario hacer la cuantificación de la pérdida. Aquí otro escenario, esta vez en Puebla, una granja de 2.000 madres, se resuelve con la eliminación del virus. Lo mismo, al inicio, la mortalidad natural por el inicio de brote, los cerdos sacrificados y la caída a niveles otra vez normales de mortalidad. Si logramos hacer un buen lavado, estas granjas se mantienen con una carga mínima de virus hasta que logramos la desaparición. Y como les comento, tratamos de darle seguimiento tanto a excreción viral en cerdos como a la presencia de virus en instalaciones. Aquí en este brote, por ejemplo, se perdieron 2.300 lechones. Aquí otro modelo en donde tenemos un brote resuelto sin evidencia clínica, ya no tenemos aparentemente diarreas, sin embargo, hay positividad a la presencia del virus a través de la prueba de PCR. El problema de este tipo de granjas, donde se resolvió el problema, pero no logramos eliminar por completo el virus, es que puede llegar a rebrotar. Y de hecho, es común que lleguemos a tener algunas camadas perdidas con picos de incremento de mortalidad debido a algunos lechones que desarrollan diarrea. No se ve como brote, no se ve como una evidencia clínica, sin embargo, es un goteo de lechones que no fueron bien calostrados, que tienen contacto con el virus que está en el medio ambiente y finalmente mueren por efecto de este mismo virus. Aquí sí dependemos de una alta calidad de calostrado y un alto grado de limpieza para retomar el parámetro normal. De otra manera, seguiremos teniendo este goteo, esta pérdida de camadas o de lechones debido a la presencia del virus. Así es que es muy importante el monitoreo de maternidades después del brote. El escenario 3, una presentación clínica recurrente. Este es un PET endémico, ya se volvió endémico. Siempre que tomamos muestras nos sale PET positivo a la prueba de PCR, tanto en las heces de los lechones como en hisopos de arrastre de la maternidad. Y el impacto que tienen este tipo de cuadros pues, es obviamente significativo por una persistente mortalidad. De hecho, en los brotes originales, por ahí del 2013, el 2014, el 2015 inclusive, pues ya la gente de las granjas nos pedía que ajustáramos los parámetros con los que estábamos otorgando bonos o con lo que estábamos calificando, porque prácticamente se vuelve imposible regresar a parámetros normales. Mientras el virus esté ahí y nos esté dando este tipo de camadas, sobre todo en hembras primerizas, pues obviamente no vamos a retomar una mortalidad normal. Y por eso en esta granja, la mortalidad pues prácticamente no baja del 15%. De repente tienen una semana buena, pero pues todo lo demás es catastrófico, ¿no? Y hay semanas con más del 20% de mortalidad. Aquí las pérdidas, obviamente, vamos a sumarle entre alrededor de un 8% promedio de mortalidad debido a diarrea epidémica. Si esto lo alargáramos durante 6 meses, multiplicaríamos las 26 semanas por ese 8% de mortalidad. Y pues ahí nos va a salir el número de cerdos muertos y el costo que nos representa como una pérdida. Entonces, es muy importante que las granjas que tienen PET endémico las logremos limpiar y eliminemos el virus. Ya sabemos que esto no es fácil. Aquí nada es fácil, todo nos va a costar mucho trabajo,
pero es factible lograrlo. Otro escenario en donde ya está involucrado otro virus es un escenario que se parece mucho, de hecho la gente en la granja lo confunde y pues nos dice que es PET, pero cuando hacemos el análisis resulta que la granja es positiva a Delta coronavirus y negativa a PET. Obviamente esto lo tenemos que corroborar con un PCR, tanto en las diarreas como en las toallas de arrastre o en hisopo de arrastre. Y bueno, el escenario de estas granjas inclusive es un poquito más complicado que las granjas que tienen PET. El problema del Delta coronavirus es que es un virus que tiende a volverse endémico porque es un virus que no nos va a matar al 100% de los lechones. Normalmente se manifiesta en las granjas, infecta un 20, un 30% de las camadas inicialmente, pues pensamos que pudiera ser PET, pero la PCR dice que no es. Como no llegamos a mayores tasas de mortalidad, pues no hacemos las medidas drásticas que aplicamos cuando tenemos brotes de PET. Entonces dejamos que el virus se siga multiplicando en las maternidades, se siga difundiendo en toda la granja y a la hora de limpiarlo, pues esto se vuelve mucho más difícil. El otro problema que tenemos con Delta coronavirus es que no hay vacuna. En el caso de diarrea epidémica tenemos en México, por lo menos tenemos 2 vacunas comerciales, más algunas vacunas que hacen en forma de autógenos, que nos pueden ayudar a generar una inmunidad calostral que nos permita trabajar la primera semana con cierta tranquilidad y pues seguir trabajando sobre nuestras medidas de higiene. En el caso de Delta coronavirus, no hay vacuna y esto nos obliga a tener que trabajar con feedbacks, lo que hace que estemos contaminando constantemente la granja. Así es que, pues parece curioso, pero un virus de menor virulencia nos puede generar un problema de mayor pérdida por su carácter endémico. Y podemos ver en esta granja positiva a Delta coronavirus cómo pues puede tener el mismo patrón que una granja con PET endémico, con mortalidades entre el 15 y el 20%. Así es que el impacto económico va a ser el mismo, la dificultad de sacar al virus es mayor. Y bueno, nuestro peor escenario es cuando tenemos a los dos virus juntos. Aquí tenemos presentación clínica recurrente, un PET endémico, frecuentemente camadas con este perfil, pues a lo mejor no se deshidratan en 24 horas, pero en 48 horas están para llorar. Muchos de estos cerdos tenemos que sacrificarlos por su mala condición física al momento del destete, dado que van a ser cerdos que no nos van a servir en la engorda. Vemos en las marranas esta imagen que nos sugiere que los cerdos están teniendo un problema de mala absorción de nutrientes, particularmente de carbohidratos, dado que los cerdos afectados por diarrea epidémica, por delta coronavirus o por gastroenteritis transmisible, tienen daños en las vellosidades intestinales, particularmente en las porciones en donde se secreta la lactasa. La lactasa es la enzima que digiere a la lactosa de la leche. Si esta lactasa no logra desdoblar a la lactosa, no podemos utilizar esta energía en el lechón. Y esta lactosa mal digerida, mal desdoblada, porque no hay la enzima necesaria para fragmentar este carbohidrato, pues lo que pasa es que lo aprovechan bacterias lácticas del intestino y nos van a generar ácido láctico como producto residual. Entonces, no se utilizan carbohidratos, el lechón empieza a tener un problema de hipoglicemia y por otro lado, la diarrea o el contenido intestinal se vuelve muy ácido. Esto crea un efecto osmótico, es una atracción de líquidos de las paredes intestinales hacia la luz del intestino y esto incrementa la diarrea, agrava la deshidratación. Por eso las diarreas virales son tan graves, simplemente porque el lechón es incapaz de digerir la lactosa, es incapaz de absorber los nutrientes, pierde agua en lugar de absorber agua y eso crea un problema de mortalidad. En los brotes endémicos, bueno, más bien, perdón, en el cuadro endémico, un brote ya no es endémico, en el cuadro endémico lo que tenemos es que lechones que están mal calostrados o cerdas que no tienen suficiente inmunidad calostral
y láctea son los que van a presentar el daño. Como la mayoría de las cerdas tienen una inmunidad parcial, por lo menos, logran más o menos proteger a los lechones. Sin embargo, siguen sufriendo daños importantes. Y a lo mejor ya no se mueren en las 24 horas, en las 36 horas de un brote agudo donde las hembras no tienen inmunidad. Lo que va a pasar es que los cerdos duran 3 o 4 días o bien sobreviven, pero en una condición bastante deteriorada debido a que no pudieron absorber nutrientes. Entonces, esta imagen es el resumen de este problema patológico. El daño de la vellosidad, la incapacidad de absorción, la incapacidad de aprovechar la energía, y el cerdito, como no tiene energía, pues busca el cuerpo de la madre para calentarse, y por eso los cerdos se acomodan encima de las cerdas, buscando calor. Y obviamente, pues el otro escenario, la pérdida importantísima de agua, la formación de ácido láctico, lo que genera esta irritación de la piel, sobre todo de la cola de los cerdos, que es bien característica de la enfermedad. Entonces, aquí pues tenemos el agravante de que son dos virus los que están actuando simultáneamente. Y podemos tener cerdas inmunes a PET, pero no inmunes a delta coronavirus, y son las que van a manifestar la enfermedad. Aquí es muy importante establecer el diagnóstico. Aquí no hay más que hacer un perfil de PCR para todos los coronavirus, particularmente ubicar delta coronavirus, alfa coronavirus de la diarrea epidémica y el virus de la gastroenteritis transmisible. También no hay que olvidar que hay otro virus que da cuadros clínicos, si no tan severos, sí semejantes, y es el caso del rotavirus. Sobre todo granjas donde tienen una gran entrada de primerizas, particularmente granjas que vemos con más del 50% de tasa de reemplazo. En esos casos podemos llegar a encontrarnos problemas de rotavirus. Así es que es otro virus que también tenemos que identificar en las pruebas de PCR. Afortunadamente, los laboratorios en México nos hacen el perfil completo y esto nos permite confirmar o descartar la presencia de uno u otro virus. Así es que no olvidemos que el diagnóstico es la herramienta fundamental para empezar a controlar un problema de este tipo. Y finalmente, hay granjas que tienen cuadros de diarrea bastante severos, pero resulta que son negativos, tanto a virus de diarrea epidémica, a delta coronavirus e inclusive a rotavirus. ¿Cuál es la causa de la diarrea? No se nos olvide que la primera causa de diarrea en todas las granjas es E. coli. Afortunadamente ya tenemos herramientas también a través de pruebas de PCR que nos permiten identificar las toxinas de E. coli y con ello comprobar que hay una E. coli patógena que está generando un proceso diarreico. Entonces vemos esta tabla de diagnóstico donde tenemos diferentes cepas de E. coli que producen diferentes tipos de toxinas, por ejemplo la toxina F4, la toxina F5, la toxina F6, la toxina LT, y en este caso, en esta granja, los lechones fueron positivos a E. coli, productora de toxina LT o termolábil, y aquí sale positivo el diagnóstico, diferentes muestras positivas. Observamos que también hay positividad a la toxina F4, es decir, tenemos dos variantes de E. coli que están causándonos daño. Otro agente que puede causar diarreas en maternidad es Clostridium perfringens, además de otros Clostridiums que todavía no se tienen completos los perfiles de diagnóstico, por ejemplo, Clostridium difficile o Clostridium perfringens tipo A. Y bueno, cualquiera de ellos puede darnos también un cuadro diarreico semejante a una diarrea viral. Aquí en este caso, pues fueron negativos. Entonces, no olvidemos correr perfiles diagnósticos completos. Una vez que sabemos a qué nos enfrentamos, podremos establecer nuestras herramientas de control. Ahora bien, ¿por qué se presentan estos escenarios? ¿A qué se debe que entre el virus de PED o el delta coronavirus a las granjas? ¿O a qué se debe que esté rebrotando? O bien, ¿por qué se queda como virus endémico? Vamos a ver dentro de estos escenarios, cuando hay persistencia del virus en la granja, es decir, cuando hay un PET endémico, y desgraciadamente conocemos muchas granjas que han tenido varios meses e inclusive años con el problema y ha sido muy difícil eliminarlo,
pues hay que evaluar qué es lo que está pasando. Aquí un punto que no puse y que tal vez habría que poner inicialmente es el tamaño de la granja. Entre más grande sea la granja, es más difícil eliminar el virus que sea. Inclusive si habláramos de virus respiratorios es lo mismo. Ahora sabemos que pues la moda actual es hacer granjas de 10,000 y ahora hasta de 15,000 vientres. Desgraciadamente, ese tipo de granjas, por su tamaño, por la superficie que tienen tanto en cemento sobre maternidades, en placas de jaula de maternidad y sobre todo en fosas, la verdad es que es muy difícil hacer un lavado al 100% y una eliminación del virus. Por otro lado, el tamaño de la población nos permite que haya siempre lechones que están replicando el virus. Entonces nosotros podemos estar lavando en una parte de la granja y por el otro lado podemos tener lechones que están multiplicando el virus. Y eso hace que sea muy difícil eliminar el virus de este tipo de granjas. Por otro lado, hablar de desvíos de producción, de despoblaciones parciales para tratar de controlar el virus, pues también representa la pérdida de varios miles de lechones, cosa que a veces pues es difícil tomar la decisión a la hora de hacer cuentas, ¿no? Pero finalmente tenemos que hacer la cuenta, cuánto estamos perdiendo por la presencia del virus y cuánto podríamos perder si tenemos que hacer un hueco sanitario o una despoblación parcial. Entonces, el tamaño de granja es muy importante. Es relativamente fácil eliminar estos virus de granjas de menos de 1,000 vientres. Es un problema un poco más complicado en granjas medias entre 1,000 y 5,000 vientres. Y es una pesadilla cuando hablamos de granjas de 10,000 vientres. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. También los errores en el lavado y la desinfección. Hay que recordar que cuando se lava una granja después de un brote de PET, se tienen que lavar las maternidades, pero también se debe lavar la gestación, porque va a ser el reservorio del virus, sobre todo las gestaciones que tienen SLAT, ya sea parcial o full SLAT. En cualquier situación es muy difícil lavar las fosas. Simplemente desasolvarlas a veces es muy complicado. No hablemos de lavar las paredes. Entonces el virus se va a quedar en la gestación, se va a mantener como reservorio, las cerdas primerizas van a ser las portadoras a la maternidad y finalmente las maternidades se nos están contaminando constantemente por ese virus que llega de gestación. El otro punto importante, los drenajes. Es muy común encontrarnos granjas con PET en donde la falla está en el drenaje. Resulta que la maternidad no drena adecuadamente y entonces el lavado no sirvió de nada porque queda agua sucia dentro de las fosas. O bien, en el peor de los casos, y también nos ha tocado, encontrarnos drenajes rotos y lo que pasa es que se forma una laguna entre las naves y pues estas lagunas obviamente van a ser el mejor reservorio del virus. Donde nos ayuda mucho la instalación es cuando tenemos biodigestores y tenemos lagunas de oxidación alejadas de las naves para no tener el contacto inmediato, el contacto directo con un foco de contaminación. Finalmente, los drenajes hemos observado que también tienen una persistencia de PET muy larga, en una granja en la que logramos medir cuánto duraba el virus dentro de los drenajes, pues nos llevamos la sorpresa de que prácticamente dura 9 meses. Es una persistencia muy prolongada. Y si hay una fuga de drenaje o un regreso del agua sucia, pues estamos contaminando nuevamente nuestras instalaciones. Otro error bien común, pocos días para lavado y secado de maternidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que piensan todos los porcicultores cuando tienen un aumento en la mortalidad en maternidad? Pues métele más partos para recuperar los lechones que estamos perdiendo por mortalidad. ¿A qué nos lleva esto? A que tengamos que desocupar la maternidad en la tarde, al día siguiente en la mañana medio lavarla y en la tarde ya estamos recibiendo cerdas porque ya vienen pariendo. En esas condiciones, realmente es imposible lavar una maternidad. No tenemos el tiempo para hacerlo con cuidado, correctamente, y al único que nos lleva es a que ese exceso de montas que estamos teniendo se traduzca en muchos partos, incapacidad para la maternidad y que el virus se quede permanentemente en esa instalación. Entonces, pues no hay que olvidar las medidas de zootecnia básicas. Hay que evaluar cuántas maternidades disponemos
calcular el número de partos que nos caben realmente, dejando una semana para lavado y desinfección, y solo así podremos estar haciendo los huecos adecuados de una semana para poder lavar. Entonces, esto es muy importante para no tener este problema de que el virus no se va. Y la verdad es que una maternidad que se lava en la mañana y se llena en la tarde, pues prácticamente es como si no la laváramos. Eso no nos lleva a ningún lado. Otro problema, granjas de ciclo completo. Esto lo vemos sobre todo en granjas medianas o pequeñas, donde tenemos sitio 1, 2 y 3 en el mismo lugar, en el mismo predio. Y en estos casos el virus puede quedarse en el sitio 2 o en el destete, o bien en la engorda. Y en este caso, pues no logramos eliminar el virus porque no podemos lavar al 100% la granja. Siempre vamos a tener la granja ocupada con animales que potencialmente pueden estar replicando el virus. Particularmente importante el destete. Por el tiempo que pasan los cerdos en la engorda, como quiera tenemos más oportunidad de lavarla. Y los cerdos pasan 12, 13, 14 semanas sin replicar el virus. La engorda es más fácil de limpiar, pero el destete no, porque estamos recibiendo constantemente animales. Eso pues nos puede llevar a qué tan factible es manejar esta enfermedad a través de bandas. La verdad es que el manejo en bandas, sobre todo en granjas que tienen ciclos completos, pues ayuda mucho porque no tenemos partos semanales, tenemos partos mensuales. Sin embargo, las bandas mal manejadas, con partos intermedios entre la semana de partos de una banda y la siguiente semana de partos de la otra, si tenemos partos en medio, pues olvídense porque siempre vamos a tener lechones que estén replicando el virus. Así es que si hacemos un manejo en bandas, hay que hacerlo bien. Bandas correctamente hechas con tiempos de descanso de 2 o 3 semanas, dependiendo del tipo de banda. Otra cosa que es muy común como error, nula delimitación de áreas de trabajo. Siempre buscamos que la gestación y la maternidad estén separadas. Sabemos que los pasillos son comunes. Sin embargo, pues tratamos de que el personal que va a gestación no pase por los pasillos de maternidad. El único contacto que van a tener es cuando mandan las cerdas a las maternidades. El personal de gestación no debe entrar a acomodar puercas. El gestación debe entregar su cerda en el pasillo, una cerda ya lavada y todo. Y el de maternidad se encargará de llevarse las cerdas a meter a las maternidades para no estar contaminando. Simplemente siempre vamos a ver cómo tienen las botas los de gestación y los de maternidad. Cuando los dos tienen las botas sucias, pues hay que empezar desde cero prácticamente. Pero es muy común que el maternero tenga la bota limpia y el de la gestación, pues la bota sucia, porque cada menos tiempo se lava las botas pensando que en las cerdas adultas, pues no hay tantos problemas. Así es que, pues desde ahí empezamos. Hay que delimitar las áreas de trabajo, evitar el contacto de gente de gestación con gente de maternidad, mucho más si tenemos destetes y engordas en el mismo predio. Hay que evitar que se contaminen nuestras maternidades. Otra cosa importante, errores en el manejo de cadáveres y compostas. El no sacar cadáveres a tiempo, hay que estarlos sacando embolsados todos los días al terminar los partos, y si tenemos brote, en cuanto tengamos cerdos muertos en las jaulas, hay que sacarlos, meterlos a la bolsa o meterlos al carrito y llevarlos fuera. Si se hacen compostas, perfecto, pero hay que hacerlas bien. Si se hace un enterramiento, también hay que verificar que la fosa esté correctamente hecha, profunda, y evitar que la fauna nociva, como son los perros, las ratas, los opilotes, los pájaros, se vayan a meter a comer, porque esos animales nos van a estar difundiendo el virus. Inclusive las moscas, que a veces no las tomamos en cuenta, son capaces de meterse a los cadáveres y salir con las patas llenas de virus. ¿Qué pasa cuando el virus ingresa al caso limpia y el virus llega por primera vez o llega pues después de años de haber estado tranquila la granja? El principal culpable de entrada de virus de diarrea epidémica porcina y delta coronavirus a la granja son los vehículos. Desgraciadamente en México, y pues puedo compartir que también en otros países en Latinoamérica, tenemos el grave problema de que no hemos logrado desarrollar centros de lavado de vehículos adecuados. Todavía vemos como un gasto
excesivo el lavar un vehículo correctamente. Entonces no tenemos los protocolos de lavado y desinfección. En Estados Unidos, pues ya tenemos los modelos de lavado en donde en un predio pues bastante amplio entra el vehículo por un lado de la carretera, llega a una zona de descontaminación, después a la zona de lavado, un lavado con agua caliente, posteriormente pasa a un secado con aire caliente también y finalmente se desinfecta nuevamente porque en el primer lavado se hace una desinfección, se seca, se manda a un patio para completar su secado y desinfección, finalmente sale con otra desinfección por el otro lado del predio donde no va a tener que pisar la misma carretera por la que entró, de manera que no volvemos a contaminar el vehículo. Este tipo de diseños, la verdad es que en México no los hemos hecho. Y eso ha generado que los vehículos, sobre todo de rastro, sean los principales acarreadores de virus de diarrea epidémica. Y siempre y cada año nos pasa lo mismo. Ahorita que tenemos brotes en muchos lugares, ¿qué es lo que pasa? Mandamos cerdos de engorda al rastro, los cerdos van excretando virus en las heces, tengan diarrea o no, pero van excretando virus, llegan al rastro, sacan a los cerdos, el vehículo va a contaminar el patio de descarga, en donde todos los demás vehículos de otras granjas van a descargar también. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Pues todos los vehículos se van a contaminar. Con un vehículo que llegue contaminado es suficiente para que ese día se contaminen todos los demás. Habría que preguntar en los rastros que también lavan sus patios de descarga. Generalmente lavan bien, pero no están pensando en eliminar un virus de diarrea epidémica. Están lavando para, pues, más o menos que se vea limpio, pero no tienen la profundidad de lavado para lograr erradicar un virus. Entonces, los patios de descarga, pues que son inevitables para todos los que venden cerdos, pues se vuelven el foco de contaminación. Esa jaula regresa a la granja y de lo que haya agarrado en el rastro, pues lo va a meter a la granja. Aun y cuando tenga algunos protocolos de lavado que sean incompletos. Y ese es el problema. Si no lavamos correctamente, esos vehículos, tarde o temprano, nos van a meter el virus. También hay vehículos de desechos, y cuando vendemos puercas o vendemos sementales a rastro, lo mismo. A veces inclusive cometemos el error de mandarlo en la jaula que va a rastro y que más o menos lavamos. Dejamos que el comprador de desechos que viene por unas cuantas puercas se meta con su camioneta aparentemente lavada y pues resulta que el vehículo no está bien lavado y el cuate se dedica a sacar puercas de todos lados y entonces anda repartiendo virus también por todos lados. Otro problema importante. El transporte de lechones es un problema que tenemos, sobre todo cuando el vehículo sale de la granja a un sitio 2 y en el sitio 2 tenemos algún problema de contaminación, ese vehículo va a regresar contaminado a infectarnos el sitio 1. Entonces, otro problema. Algo que se nos olvida es el alimento y los camiones tolva. Sabemos, pues ya tenemos demostrado por varios investigadores que los alimentos se pueden contaminar con virus de PET y el virus puede durar bastante tiempo. Scott ha comprobado que este virus puede durar hasta 60 días en el alimento, puede ser transportado de diferentes formas y el virus llega contaminante a las granjas. Realmente en las plantas de alimento tenemos un programa de sanidad, un programa de bioseguridad, o tenemos una planta en donde la bioseguridad no tiene importancia porque pensamos que el alimento no se contamina. Eso hay que preguntárnoslos siempre que recibimos un camión con alimento y hay que evaluar cómo se está manejando la planta de alimentos. Hay errores tan simples y ahora pues más por los precios de los granos a los que están llegando, que pues no queremos perder ni un grano de maíz. Y si un vehículo se le cae una parte, aunque sea pequeña de maíz, pues lo barren y lo meten a la tolva de resiva, a los hilos. Y si ese vehículo, que ese maíz que pisó o estuvo donde estuvo el vehículo contaminado, pues lo metemos y vamos a contaminar el alimento. La peletización ayuda a descontaminar los alimentos, pero tiene también un valor relativamente limitado y depende mucho de las temperaturas que se alcancen y sobre todo en dónde se van almacenando estos alimentos.
La otra, los camiones tolva muchas veces piensan que no hay que lavarlos, entonces el camión se contamina y va repartiendo virus por todos lados. Entonces, otro punto muy importante por el cual se infectan las granjas. Hay que tomarlo en cuenta, a veces no lo consideramos, pero sí debemos verlo, sobre todo cuando la planta de alimentos está adentro de la granja. Si la planta de alimentos está dentro de la granja, va a ser imposible que no se contamine. Y esto, pues, eventualmente puede contaminar los demás sitios. Otras cosas que pueden infectar a la granja, pues materiales o personal contaminados. Obviamente aquí con fallas de bioseguridad. Si no tenemos un cuarto de tronado para materiales, si no tenemos baños secos y húmedos para el personal, pues obviamente podemos tener problemas de esto. Una persona que es muy importante que hay que descontaminar son los choferes. Cualquier persona que maneje un transporte tiene que ser descontaminado para su ingreso. Así que se tiene que pasar al baño seco, bañarse, desinfectarse y entrar ahora sí con el vehículo que previamente ha sido desinfectado, sobre todo en las cabinas, que es el otro punto de contaminación importante y que a veces no tomamos en cuenta. Otra cosa que puede reingresar el virus a la granja es la inoculación de reemplazos con virus vivo. Algunas granjas tienen la costumbre de inocular al reemplazo en alguna zona de cuarentena. Se inocula con un inóculo de virus vivo de PET. Se esperan, pues por lo menos de 8 a 12 semanas, particularmente 12 semanas, para que estas hembras se descontaminen. Sin embargo, pues sabemos que eventualmente alguna cerda puede quedar como portadora y cuando ingresa al sitio 1 nos puede llevar el virus y otra vez empezar con una infección. Hay que evaluar cuidadosamente esto. Si estamos trabajando para erradicar el virus de una granja, lo peor que podemos hacer es estarla recontaminando a través de los reemplazos. Tendríamos que empezar a trabajar con un esquema de reemplazos negativos que van a ingresar a una granja que estamos manteniendo negativa. No la queremos volver positiva otra vez. Entonces, ese también es otro manejo que tenemos que diseñar primero en papel y luego en la práctica. ¿Cómo vamos a hacerle para ingresar reemplazos? Si nuestra granja ya está PCR negativa, no ingresen animales inoculados porque la pueden volver a contaminar. La ubicación geográfica también es muy importante. El virus de PET puede viajar por lo menos 5 kilómetros y ser infectante. Obviamente los virus no tienen alas, pueden viajar por transmisión del viento. El viento arrastra las partículas virales y las lleva a diferentes lugares. Ahora hemos aprendido mucho más al respecto de esta transmisión aérea con el virus del COVID humano. Pues aparentemente los epidemiólogos humanos descubrieron el hilo negro, algo que ya sabíamos en veterinaria, que los coronavirus son muy resistentes al medio ambiente, que se transmiten a través de aerosoles, no nada más dándonos la mano, también a través de los aerosoles puede viajar, que es muy difícil evitar este tipo de transmisión aérea, sobre todo en lugares cerrados, en la noche, cuando hace frío, cuando hace viento. Así es que esas son formas en las que el virus de PET puede transmitirse perfectamente y puede viajar bastante distancia. Quizás por eso empezamos a tener difusión del virus en el otoño, cuando tenemos aires fuertes y empieza a hacer frío. Y se incrementa en el invierno, porque ahí ya tenemos una amplia difusión por las noches en medios ambientes fríos. Otra cosa que lleva el virus a las granjas es la fauna nociva. Bueno, yo considero fauna nociva también a los perros y gatos. Aquí los rescatistas de perros normalmente nos atacan, pero la verdad es que los perros en las granjas son una maldición, sobre todo los perros ferales que se han vuelto silvestres y bueno, no hay quien los controle, se meten a las compostas a comerse los cadáveres y pues van de granja en granja buscando a ver dónde pueden comer. Así que son una buena fuente de difusión del virus. Lo mismo puede pasar con los roedores. Los pájaros son muy importantes, particularmente las aves migratorias. Hace muchos años, cuando teníamos brotes de gastroenteritis, sabíamos que cuando llegaban las aves migratorias, sobre todo los patos y las garzas, era la temporada en que llegaba el gastro. Bueno, pues ahora es la temporada en la que llega el PET. Las aves migratorias, sobre todo los que se alimentan de larvas de mosca, bajan a los estercoleros, se comen las larvas y se van. El problema es que se llevan el virus de PET en las patas
en las alas o inclusive lo pueden transportar en el intestino y podrían llegar a excretarlo en una granja. Así es que los pájaros también son un problema muy importante de bioseguridad. Eso fue algunas formas, las más comunes en las cuales entra el virus de PED a las granjas. Yo diría sobre todo que el vehículo es el número 1. En los destetes también tenemos problemas de PED y a veces bastante graves. Destetamos lechones con PED que vienen de maternidad enfermos y obviamente llegando pues empiezan a dejar charcos de diarrea por todos lados. También tenemos otro problema. Cuando logramos hacer negativa un sitio 1, muchas veces los lechones llegan a sitios 2 que están contaminados y durante la primera semana de estancia empiezan a presentar diarrea. Ese es otro problema importante en el caso del PED. Si vamos a descontaminar la granja, no olvidemos al sitio 2. También tenemos que hacer un protocolo de limpieza para lograr su descontaminación. Aquí presento un escenario de una granja que presentó problemas de diarrea epidémica en el sitio 2 durante varias semanas y pues la mortalidad puede llegar a ser importante, sobre todo por el desgaste de los lechones. Son gravemente afectados sobre todo los lechones de bajo peso, que ahí acaban muriendo. Y pues las mortalidades se nos pueden ir hasta el 10 e inclusive hasta el 20%. Así es que también es un punto importante como foco de contaminación e inclusive como pérdida de peso muy significativa y aún mortalidad. Y en el destete, pues lo que vemos son las diarreitas prácticamente del color del alimento, que muchas veces queman a los cerdos por la acidez. Y entonces vemos las quemaduras en la zona perianal, características de la enfermedad. Podemos preguntarnos, bueno, ¿y por qué si ya están destetados les da diarrea por PET? Bueno, lo que pasa es que los alimentos de fase 1 también tienen un alto nivel de lactosa. Y en este caso, pues el intestino del cerdo dañado por el virus no tiene una adecuada digestión de esa lactosa. Así es que en fase 1 termina siendo también un alimento fermentable que va a ocasionarnos producción de ácido láctico y irritaciones severas de la zona perianal. Las engordas también se infectan con mucha frecuencia. Cuando hay un brote, sobre todo un brote de primera vez o un brote después de mucho tiempo de no haber tenido problemas, sobre todo años, pues cuando llegan las engordas también se ve como de primera vez. Charcos de diarrea en toda la engorda. Estos charcos característicos de color amarillo verdoso, una diarrea muy líquida, aunque los cerdos aparentemente no se ven muy afectados, pues los charcos sí son significativos. Y bueno, pues la diarrea es muy acuosa, por eso deja este tipo de charquitos de diarrea verdosa por todo el corral. El impacto que tiene en los destetes y engordas es significativo. Hemos calculado una pérdida promedio de 5 kilos por cada cerdo que tenemos con diarrea. Eso nos va a ocasionar el retraso de una semana a la venta y la conversión se va a ver afectada en punto 15, en punto 15 décimas de conversión. Es decir, si traíamos una conversión de 2.4, se nos va a ir a 2.55. Y eso representa alrededor de 15 kilos de alimento adicional para engordar a los puercos. Entonces, 15 kilos de alimento a 8 pesos, que está actualmente el costo del alimento, 8 y centavitos, pues imagínense, son casi 100 pesos, o un poquito más de 100 pesos lo que estamos perdiendo por cada cerdo que presenta diarrea por PET. Entonces es un problema que hay que tomar en cuenta dentro de la merma productiva. Bien, finalmente, entrando a cómo se controla y sobre todo cómo se erradica el virus de diarrea epidémica, los puntos críticos básicos, en mi opinión, son los siguientes. Hay que confirmar el diagnóstico, ya hablamos bastante de estas pruebas de PCR en diferentes momentos de la enfermedad. Hay que identificar en dónde se mantiene el virus en la granja, si es en los cerdos, si es en los pisos, si es en las fosas o en los drenajes. Una vez que detectemos en dónde está el virus, podemos ejecutar un programa de limpieza. Hay que definir las acciones a seguir. Vamos a vacunar, vamos a dar feedback, vamos a sacrificar lechones por problemas clínicos, vamos a meter un sistema de lavado diferente a lo que estamos haciendo. ¿Qué vamos a hacer? Hay que hacer un plan de trabajo y aplicarlo rigurosamente. Finalmente, hay que estar evaluando resultados, hay que seguir monitoreando el virus y corregir lo que no esté funcionando. Si no nos está funcionando la inmunidad, tendremos que rectificar. Si no está funcionando la limpieza, también tendremos que rectificar.
Si es un problema de flujo de animales, lo mismo. Enfocamos en 2 puntos el control de los brotes. Bueno, brotes y rebrotes. Hay que generar inmunidad en el hato, o bien, y el otro punto, eliminar el virus de la granja a través de programas de limpieza. ¿Cómo se genera la inmunidad materna? Sabemos que la inmunidad, para que proteja contra el PET, tiene que ser de 2 niveles. Inmunidad en el calostro, y el calostro dura solo unas cuantas horas, unos cuantos días, no más de la primera semana dura esta inmunidad calostral. A nivel de intestino contra PET, sobre todo cuando hay presencia de virus en el medio ambiente, y dependemos también de la llamada inmunidad láctea, los anticuerpos que pasan a la leche durante toda la lactancia y van a mantener a los lechones protegidos. A veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué los lechones nacen bien y hasta los 7 días se enferman? Pues lo que pasa es que la cerda tiene inmunidad calostral, pero no le alcanza la inmunidad en la leche para proteger a sus lechones. Muchas veces porque la granja está sucia y hay una alta carga viral. Entonces tenemos que trabajar en generar inmunidad en el calostro y en la leche. Para ello tenemos 2 tipos de anticuerpos. La inmunidad calostral depende sobre todo de IgG. La inmunidad láctea depende principalmente de IgA, que es la que se va a quedar durante toda la lactancia. Entonces tenemos que generar estos 2 tipos de anticuerpos. Cuando tenemos un brote de primera vez, lo ideal es dar un feedback, es decir, un inóculo con un contenido viral alto, para que las cerdas se infecten a nivel del intestino, reconozcan al virus y desarrollen una respuesta inmune que les ayude lo suficiente como para mandar anticuerpos IgG en el calostro e IgA en la leche, y de esa manera puedan proteger a sus camadas. Si no lo logramos, y eso pasa cuando el feedback no se aplica adecuadamente, pues no vamos a tener suficiente inmunidad, habrá cerdas con y cerdas sin inmunidad, y esto nos va a generar un brote invariablemente o la persistencia del virus en el medio ambiente. Nos podemos apoyar con las vacunas. Generalmente son vacunas inactivadas, hay una vacuna subunitaria. En ambos casos se producen anticuerpos, pero básicamente se produce IgG. La cantidad de anticuerpos IgA que producen las vacunas es mínima. Por lo tanto, no protege durante toda la lactancia. Nos van a proteger, nos van a ayudar en la primera semana. Hay que estar conscientes de ello. No podemos depender 100% de una vacuna, a menos que tengamos un esquema de limpieza muy agresivo o bien que tengamos una inmunidad asociada a partir de un feedback. Tampoco hay que abusar del feedback, porque lo que va a pasar es que vamos a estar contaminando la granja de manera constante. Cuando damos un feedback y enfermamos a las cerdas, muchas de estas cerdas presentan esta signología. Dejan de comer, presentan vómito, están postradas y tienen diarrea. Ahí sabemos que tenemos el virus en las gestaciones y sobre todo después de dar una inoculación, un feedback, muchas de las cerdas van a presentar este cuadro de diarrea, anorexia y vómito. Cuando damos un feedback, lo que estamos haciendo es manejar un inóculo a virus vivo. Vamos a dar material intestinal de lechones positivos al virus. Necesitamos confirmar que nuestro inóculo tiene virus con una prueba de PCR, de preferencia un PCR cuantificado, para saber qué carga viral tiene el inóculo, y de esa manera podemos calcular la dosis que le vamos a dar a cada una de las cerdas. La administración debe ser individual, ya sea directamente en el hocico, en ocasiones mezclada con un poco de alimento, pero la dosis infectante debe ser la misma para todas las cerdas y debemos estar seguros que todas las cerdas se lo coman. Incluso para protegernos, podemos administrar el feedback durante 2 o 3 días cuando estamos haciendo este proceso de inoculación. Son 3 días continuos. Cuando suspendemos el feedback, ya no lo vamos a volver a dar. Vamos a entrar a un programa de limpieza. Podemos no hacer limpieza, de hecho es recomendable no limpiar la gestación mientras se da el feedback para evitar inactivar a los virus que estamos inoculando. Pero cuando terminamos con el programa de feedback, empezamos el programa de limpieza. ¿Cuáles son los errores más comunes al hacer el inóculo para diarrea epidémica?
Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Muchas fallas las tenemos porque no hicimos una buena inoculación. El primero y más común es utilizar cerdos muertos por la enfermedad, inclusive con cambios post-mortem. El inóculo, y otra vez, esperemos no nos escuchen los protectores de animales, se tiene que hacer con cerdos sacrificados con 24 horas de diarrea. No podemos utilizar cerdos muertos porque la proliferación bacteriana post-mortem nos va a destruir la mucosa intestinal y es muy probable que la carga viral se reduzca significativamente. Hay gente que ha dado feedbacks con cerdos muertos naturalmente y pues la enfermedad nunca para porque nunca generó realmente una buena inmunidad. Entonces, desgraciadamente, tenemos que sacrificar cerdos que tengan 24 horas de curso clínico, que tengan ya el cuadro diarreico, pero que no tengan más de 36 horas, porque después de 36 horas ya no tienen mucosa y sobre todo la carga viral también se baja muchísimo. Entonces, el tipo de cerdo que elegimos para el feedback es muy importante. Cerdo sacrificado con 24 horas de diarrea, de haberse enfermado. Y la diarrea a veces apenas tienen 3 o 4 horas, pero ya tienen un día de haberse expuesto al virus. Bueno, esos son nunca cerdos muertos. Tratar de cerdos con más de 24 horas de diarrea, pues obviamente ya no van a tener virus. Seleccionar cerdos con inmunidad materna. ¿Qué es esto? Sobre todo en el PET endémico, a veces quieren hacer un feedback utilizando los cerdos que tienen diarrea. Esos cerdos tienen diarrea porque, ok, les está ganando el virus a la inmunidad materna. Sin embargo, las cargas virales que tienen en el intestino son relativamente bajas porque la hembra está dando algo de anticuerpos. Mucho de ese virus está bloqueado y no nos va a servir para el feedback, porque si damos este virus, las cerdas que comen un virus bloqueado por anticuerpos no van a desarrollar ni enfermedad ni anticuerpos. Así es que en esos casos tenemos que usar una alternativa, que es la inoculación de lechones no calostrados. De esa manera no tienen anticuerpos, los infectamos y a las 24 horas los sacrificamos para tener el inóculo. También usar cerdos que presentan diarrea por E. coli, pues no nos va a servir de nada. Así es que evitemos, tenemos que estar seguros de lo que estamos dando. Y obviamente, los que se quieren ahorrar el PCR, no vale la pena ahorrarse 500 o 1000 pesos de una muestra de PCR, sabiendo lo que cuesta una enfermedad. Con dos lechones muertos se paga el PCR. Entonces, invariable firmar en el laboratorio qué es lo que estamos dando. Antes de dar nuestro inóculo, tenemos que verificarlo en el laboratorio. Otras cosas que cometen errores, usar recipientes previamente desinfectados. A veces agarran hasta los galones de desinfectante para hacer el feedback, para trozar los intestinos. Eso obviamente se va a inactivar. Así es que lo mejor es ir al mercado, comprar unas cubetitas, un colador de verduras, hacer nuestro troceado de intestino. Podemos utilizar un poco de leche para que se oscurezca el líquido y utilizar agua destilada, de preferencia agua destilada, que no contenga cloro para que no se inactive el virus. No sirve el agua de bebida de garrafón. Esa agua normalmente tiene cloro. Es preferible agua destilada. En el último de los casos, hay que utilizar agua de pozo no clorada. El problema del agua de pozo es que puede venir contaminada de otras cosas, pero en un caso extremo es preferible a utilizar un agua de garrafón o a un agua de toma de la calle que viene clorada. Eso es muy importante, inactivan al virus. El procedimiento de troceado del intestino se debe hacer con cuidado, troceando pequeñas porciones del intestino y exprimirlas para pues, poder sacar todo el contenido. En lo particular, prefiero no dar molidos de intestino porque ahí llevamos mucho tejido y podemos llevar otros agentes infecciosos que están en la pared intestinal, desde virus de Pierce, circovirus, bacterias. Recuerden que esto no lo vamos a inactivar, así que si llevamos ahí E. coli, si tenemos rotavirus, si tenemos circovirus, también se ve en el inóculo. Es preferible solamente el contenido, no el tejido. Otra, bueno, aquí decíamos lo del agua clorada o contaminada con desinfectantes. Hacer el inóculo a temperatura ambiental alta, pues el virus le gusta mucho el frío, pero no el calor.
Así es que lo ideal es no hacerlo en Sonora a 40 grados. Hay que meterse en un lugar más fresco para hacer el inóculo. No exponer el inóculo a la luz solar. Cuando se utiliza leche es básicamente para protegerlo de la luz solar. Así el virus es más difícil que se inactive. Si lo hacemos bajo techo y inoculamos dentro de las estaciones, pues normalmente no hay exposición solar y no hay inactivación del virus. No hay que desinfectar los pisos cuando vamos a dar un inóculo con alimento, porque puede inactivar el inóculo. Entonces, en ese caso, si hemos desinfectado la gestación previamente, hay que echarle una enjuagada, eliminar lo más posible ese desinfectante que depositamos ahí, dar la inoculación y ya vimos que después del feedback sí empezamos a desinfectar, no durante el feedback. Otro error, dejar cerdas sin infectar. Pues a veces se nos olvidan las cuarentenas y no infectamos a las lechonas que están en cuarentena en preparación para el reemplazo, o no dimos individualmente el inóculo y se nos ocurrió que se lo dábamos allí en masa en el alimento o aventado, o llenamos las canaletas de agua y ahí repartimos el inóculo. Eso no nos garantiza que la cerda se coma su dosis y nos va a dejar cerdas sin infectar, que se van a volver las que producen lechones que no tienen inmunidad y que se van a enfermar. Si no utilizamos inmediatamente el inóculo, hay que refrigerarlo y los concentrados del inóculo los podemos congelar para el día siguiente, pero siempre manejamos el inóculo refrigerado. En el caso del primer brote, en una granja no existe inmunidad calostral, por lo tanto, pues los lechones los podemos seleccionar de los mismos lechones que se van enfermando. La verdad es que es más fácil parar un brote en una granja que le está dando por primera vez PET, o una granja que después de 2 o 3 años libre de PET le vuelve a dar, porque ahí no hay inmunidad calostral. Ahí vamos a trabajar al 100% con cargas virales, con virus que no están bloqueados, y nuestro feedback va a funcionar muy bien. Además, por el impacto mismo de la enfermedad, pues nos va a obligar a sacrificar lechones en las semanas en las que estamos esperando que se genere inmunidad. ¿De qué depende cuántas semanas sacrificamos lechones? Depende de la respuesta inmune. Si hoy, en la semana 1, vamos a decir que esta es nuestra semana 1 de infección, empezamos a observar camadas con diarrea o empezamos a ver cerdas que presentan diarrea y en los siguientes días empiezan los lechones, esa va a ser nuestra semana 1 de brote. Ahí estamos claros que ahí empezó el problema. En la siguiente semana se difunde el virus en las maternidades. Normalmente es el lapso de tiempo en que detectamos las primeras diarreas y empieza a difundirse el virus en maternidades. Aprovechamos para enviar los lechones que están en maternidad, que ya son capaces de alimentarse por sí mismos, lechones de 12, 14 días en adelante, los podemos destetar y mandar a sitio 2. De esa manera, pues vamos a salvar una parte de la producción y por otro lado, vamos a reducir las cargas virales. Bueno, ya vamos nuestra maternidad de lechones de más de 14 días. Los lechones de menor edad se van a infectar en la siguiente semana. Esa es nuestra semana 2. Ahí la mortalidad es prácticamente la mortalidad natural del brote. Ahí es donde vamos a agarrar los lechones para sacrificio, para hacer el inóculo. Hacemos la inoculación y estamos hablando de nuestra semana 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? La semana 3 y la semana 4 vamos a sacrificar todos los lechones al nacimiento. Hay quienes recomiendan abortar a las cerdas. En mi particular opinión, prefiero no abortarlas porque luego nos da algunos problemas reproductivos. Yo prefiero que paran los animales y sacrificar a los lechones. Si es posible en la gestación para no contaminar maternidades, mejor aún. Normalmente, y en los escenarios que les presenté, se sacrificaron 2 semanas de producción. Si sacrificamos más semanas, pues obviamente el impacto va a ser mayor desde el punto de vista del costo. Normalmente la inmunidad se está generando ya en esa tercera semana de inicio de brote. Para la cuarta semana prácticamente tenemos ya 21 días de desarrollo de inmunidad. En la siguiente semana, lo que vendría siendo la quinta semana, ya dejamos parir a las puercas y dejamos a los lechones desarrollarse.
En esa semana llegamos a tener todavía alguna que otra camada con PET. Esas camadas se sacrifican y de esa manera mantenemos limpias nuestras maternidades. Y ya en el resto de las semanas, pues ya tenemos prácticamente inmunidad completa. Ese programa de feedback, pues lo completamos con un programa de vacunación y con ello nos aseguramos de tener una inmunidad calosa, inmunidad láctea suficientemente alta. Además, pues un esquema de limpieza en las maternidades, que la primera vez pues las maternidades no se han contaminado, así que pues las tenemos prácticamente libres de virus. Normalmente, en esta primera etapa, en este primer brote, las cargas virales son bastante altas. Ahí sabemos que el virus está atacando por primera vez. Títulos de 1 por 10 a la 9, 1 por 10 a la 10, inclusive a veces más altos, que nos han tocado más altos, pues sabemos que el virus está al 100%. En el caso de los rebrotes, son muy cortitos, 6, 8 meses entre uno y otro, o en granjas endémicas, es preferible al momento de nacer los lechones seleccionar algunos lechones para inocularse. No los dejamos amamantarse para que no estén calostrados. Se alimentan básicamente con agua y miel y se van a inocular con el contenido intestinal de los lechones enfermos. Eso sí, pues les vamos a tomar parte de su contenido intestinal de los que inician con la diarrea. Se sacrifican, se obtiene el inóculo, se les aplica a los cerdos no calostrados. Así logramos una alta replicación viral, no hay bloqueo de inmunidad materna y podemos estar seguros que nuestro inóculo va a tener 100% una alta carga viral y no está alterado por la inmunidad materna. El problema de lechones, hijos de madre, que lo que pasa en un rebrote y se agarran lechones de las maternidades, es que los virus que están en el intestino muchas veces están bloqueados por anticuerpos. Sí hay suficientes virus para causar diarrea, pero no para hacer un inóculo. Entonces preferimos hacer esta técnica de inoculación en cerdos no calostrados. Y muchas veces en el PED endémico, las camadas no se ven tan mal. Lo que pasa es que tienen vómito, diarrea y bajo peso y un poquito de mortalidad alta. El otro punto importante, la limpieza y la desinfección. Siempre hay que hacer un protocolo. Los vendedores de detergentes y desinfectantes normalmente nos ayudan. Cada granja tiene su proveedor preferido y con ellos hacemos el protocolo de lavado y desinfección, utilizando siempre detergentes desengrasantes, de preferencia ideal agua caliente, si no, pues por lo menos agua fría, pero asegurarnos que el detergente ha trabajado correctamente. Hacemos el enjuagado a presión, se deja escurrir la maternidad, se desinfecta. Hay que utilizar el desinfectante adecuado a las concentraciones adecuadas. El más básico que utilizamos es el cuaternario de amonio con glutaldehído. Y de ahí, pues para arriba hay muchos desinfectantes de nuevas generaciones que también son muy útiles. Se debe dejar secar la maternidad. Recuerden que el desinfectante solo actúa cuando se seca. Esto es muy importante. En algunas granjas, sobre todo las tecnificadas, pues se pone a trabajar el sistema de ventilación para que se seque más rápido la maternidad, inclusive si hay calor mejor. En donde no se puede hacer y el tiempo apremia, pueden utilizar algunos polvos desecantes que nos ayudan a secar más rápido una sala. Pero siempre verifiquen cómo quedó nuestra maternidad, porque a veces cuando detallamos, pues resulta que lo que se ve muy bien lavado, no está también lavado. Sobre todo drenajes, hay que ver que a veces abajo de quillas, camas, abajo de las coladeras de los slats, hay un montón de estiércol contaminado, herramientas, objetos que se cayeron a la fosa. Obviamente estas fosas no las lavaron y en este caso, pues lo más seguro es que volvamos a tener un problema. Esta es la principal causa de reincidencias y de PED endémico. Los malos lavados de maternidad en donde no se da el tiempo suficiente. En las maternidades con fosas se requiere desmontar los pisos, las plaquetas de plástico. Si no, no se puede lavar. Es muy difícil. Se han diseñado diferentes sistemas para poder lavarlo, inclusive con parrillas de metal, sistemas para levantar las parrillas de metal y poder lavar las fosas. Eso es muy importante. Limpieza y desinfección diaria de las áreas de tránsito de cerdos y personal, también muy importante. La granja debe ser prácticamente un modelo de limpieza. Se debe lavar las naves de gestación, a veces se nos olvidan, y aquí es donde el virus se mantiene en cada lote. Hay que desasolvar drenajes y también llega a quedarse el virus
durante mucho tiempo. Y para terminar, pues hay que evaluar nuestra bioseguridad interna y externa. La interna, sobre todo, para que no se quede el virus en la granja, y la externa, para que no nos vuelva a dar. Así que tenemos que hacer varios de estos puntos, revisar nuestros protocolos de lavado y desinfección de vehículos, el uso de baños secos y húmedos, cómo se baña el personal, con qué tipo de detergentes. Debe utilizarse un detergente antibacterial para por lo menos descontaminar la piel. Los protocolos de lavado y desinfección para cada área deben ser seguidos rigurosamente, desde el arco sanitario hasta lo último que se lava en una granja, hasta las oficinas, que a veces ni siquiera las lavan y hay que estarlas trapeando diario con desinfectante, porque también es un área común que se contamina fácilmente. Revisar los movimientos de personal dentro de la granja y evaluar el riesgo de contaminación a través de alimentos. Ya hay inclusive desinfectantes para el alimento cuando tenemos un alto riesgo de contaminación. Podemos evaluar ese tipo de productos para bajar cargas virales si sospechamos que el alimento es el culpable de nuestros problemas. Pues con esto creo que hemos visto una reunión general tratando de ver algunos de los manejos básicos que en mi opinión nos han funcionado para sobre todo erradicar el virus de PET y en el caso de granjas endémicas irlo desplazando hasta lograr la erradicación del virus. Es difícil, pero no es imposible. Y como también a veces lo hacen los cerdos, trabajan en grupo para un objetivo. Así es que aquí también nosotros tenemos que trabajar en ese sentido. Muchas gracias. Ahora sí pasamos con Salvador a las preguntas. Sí, tenemos preguntas. ¿Sí? ¿Nos escuchan? Ya me abrieron el micrófono. Muchísimas gracias. Excelente presentación, Víctor. Enhorabuena. Tenemos varias preguntas. Demos camino a esto. Esta. Yo tengo un año vacunando contra el PET. No he tenido rebrote. ¿Cuándo dejo de vacunar? Puede hacer un monitoreo por PCR en algunos lechones seleccionados al azar con hisopo rectal. Se puede tomar muestra de algunas cerdas, pueden hacer 10 hisopos para un PCR y se puede tomar un hisopo de arrastre para el piso de la maternidad. Si sale negativo los hisopos al PCR, ya puede dejar de vacunar. La vacuna de PET no evita la entrada de la enfermedad, definitivamente. Y en granjas que se reinfectan después de un año, la verdad es que hay que hacer el protocolo de infección de primera vez. Entonces, pues ya se convierte en un gasto más que en una inversión que proteja. Porque si no hay virus, estamos generando una inmunidad de muy corta duración que no va a tener ningún efecto preventivo en la granja. Pero para eso tenemos que estar seguros que no hay virus en la granja. Entonces, primero el protocolo de PCR y si todo es negativo, podemos dejar de vacunar. Ok. ¿Las vacunas son efectivas? Tienen su limitación, como platicábamos en esta etapa, en esa parte de la conversación. Son efectivas porque generan anticuerpos que van a pasar al calostro, básicamente IgG. Recordemos que estamos aplicando un virus muerto o una fracción. La vacuna subunitaria está hecha a partir de la proteína S, que es la proteína infectante. Esto nos recuerda a las vacunas de COVID, que de alguna manera tienen una tecnología semejante, ya sea virus completo inactivado o vacunas subunitarias. Y bueno, lo que van a generar es IgG, básicamente. Esta IgG se va a transmitir a través del calostro. Tiene la limitante de que si hay virus en el medio ambiente, esa inmunidad calostral se agota muy rápido. Y después dependemos de la IgA, que es un anticuerpo que se está secretando durante toda la lactancia. El problema es que para producir IgA necesitamos virus vivo y para ello tendríamos que inocular a las cerdas. Entonces, sí sirve la vacuna con ese refuerzo que nos da en la primera semana de lactancia.
pero no tiene un valor más allá de esa primera semana. Sí sabemos su límite y nos ayuda mucho como herramienta. Mira, aquí hay otra. Dice, al administrar feedback, ¿cuál es la carga viral que debe de asegurar para esperar la mejor respuesta? Perdón, como que se cortó tantito, no te oí bien. No ¿Si te me la preocupes. repites? Al administrar feedback, ¿cuál es la carga viral que se debe de asegurar para esperar la mejor respuesta? Eso está estudiado y publicado. Las cargas virales de 10 a la 4 tienen la posibilidad de generar una infección. Prácticamente estaríamos hablando de 1000 partículas virales. Sabemos que el PCR no mide partículas virales como tales, mide huellas genéticas. Sin embargo, pues generalmente lo vamos relacionando. En las publicaciones en inoculaciones experimentales, con títulos de 10 a la 4 a 10 a la 5, es suficiente para tener una infección garantizada. Ok. ¿Existen productos para reducir los efectos del PET en el intestino? Sí, estamos teniendo varios productos que nos pueden ayudar. Podemos trabajar tanto en la salud intestinal de las cerdas como en el caso de los lechones. En el caso de las cerdas, podemos utilizar sobre todo acidificantes que nos van a ayudar a mejorar la salud intestinal y a balancear la microbiota intestinal de la cerda. Esto además contribuye a mejorar la respuesta inmune local en el intestino de la cerda inoculada y esperaríamos una mejor respuesta inmune. Entonces, este tipo de productos como acidificantes, como probióticos, pueden ser una parte del apoyo. En el caso de los lechones, uno de los manejos que hacemos, sobre todo cuando tenemos algunos cuadros diarreicos en la recuperación de virus de PET, es aplicar acidificantes en el agua y obviamente en el alimento para también mantener una salud intestinal adecuada. Y con ello tenemos una mejora en el desempeño de estos lechones. Hay otra pregunta con respecto a lo mismo. Como comentario adicional, Adelante, perdón. Perdón, hay un comentario adicional que me gustaría hacer. A nivel experimental, aclaro, estamos apenas iniciando las pruebas en algunas granjas y esto aprendiéndolo un poco de otro coronavirus que es ahorita muy famoso, el COVID. Vamos a hacer un ensayo con utilización de ivermectina en tratar de reducir las cargas virales en granjas en brotes agudos. Pues eso en un mes o dos tendremos la respuesta de si nos ayudó para recuperar más rápido las granjas. Pero bueno, es comentario el aplicar una dosis de ivermectina en el alimento de lactancia. Es a futuro, no tenemos todavía una garantía. Ok. ¿Se puede guardar el inóculo para hacer feedback en cerdas de reemplazo? Sí se puede guardar. Yo en lo particular, si estamos trabajando en un esquema de erradicación del virus, prefiero no hacerlo para no tener el riesgo de volver a contaminar la granja con una hembra que pudiera acarrear el virus en su intestino. Realmente, pues los virus y la inmunidad no tienen palabra de honor y es factible que una cerda inoculada en la etapa de cuarentena o en la etapa de infectena más propiamente, pudiera acarrear un virus al sitio 1 nuevamente. Entonces, si vamos a hacer una erradicación, si estamos seguros a través de las pruebas de diagnóstico que ya no existe virus en la granja, podemos con confianza meter hembras negativas, no inoculadas, a nuestra granja. Y si mantenemos la granja con alta bioseguridad, pues podremos estar seguros que no se va a recontaminar. Yo en lo particular, las granjas prefiero manejarlas sin inóculo. Sin inóculo en reemplazo. Ok. Aquí preguntan, ¿el uso de peróxido de hidrógeno en la limpieza de las tuberías nos puede ayudar para eliminar o bajar el virus? Sí, definitivamente una de las partes importantes de la limpieza de la granja es la limpieza de las tuberías y líneas de agua. Esa es una pregunta interesante y no la tocamos en el lavado de maternidades, por ejemplo. Un punto importante es desinfectar todos los chupones. De hecho, primero desinfectamos la línea de agua.
Los peróxidos funcionan muy bien porque van a destruir todo lo que está adherido de los materia orgánica. Sabemos que en los tubos pueden desarrollarse bacterias, algas, que pueden estar contaminantes. Y con este tipo de peroxidación logramos la limpieza de la tubería. También podemos utilizar acidificantes a residuos. Esto porque en México la mayor parte del país tiene agua dura y tiende a haber depósitos de sarro que a su vez generan depósitos de materia orgánica en la tubería. Así es que en el protocolo de lavado de las maternidades debemos incluir el lavado de tanques de agua, tuberías e inclusive llegando hasta los chupones. Los que se tienen que quitar, lavar perfectamente, siempre en el sedazo que tiene el chupón se acumula materia orgánica, entonces los lavamos y los dejamos en desinfectante unas horas para posteriormente volver a armar la instalación. Mira, otra pregunta dice, ¿los ácidos y aceites esenciales protegidos que tienen como objetivo modular la microbiota y el promover la salud intestinal pueden ser de ayuda para los lechones? Sí, esto es muy importante, sobre todo en el problema del PET en el destete. Realmente el PET en destete se puede volver una pesadilla, sobre todo si no se logra hacer un vaciado o un lavado riguroso de las instalaciones del destete. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro sitio 1 ya está negativo, pero resulta que el sitio 2 está negativo. Llevamos lechones negativos que ya tienen un poco de inmunidad de la madre, pero no suficiente como para mantenerla en la instalación del destete. Así es que al final de la primera semana empezamos a tener diarreas por PET, inclusive algunos cerdos que ya ni siquiera tienen inmunidad presentan diarrea por PET desde los primeros 2 días, una diarrea ácida bastante fuerte que los deshidrata. Ahí definitivamente tenemos que apoyar a los cerdos con algo que ayude en la microbiota, porque pues, lo primero que se va a perder en una diarrea es la microbiota. Entonces, normalmente los preiniciadores tienen probióticos y en la acidificación pues nos va a ayudar a mantener un ambiente intestinal sano con una menor cantidad de coliformes y una mayor cantidad del resto de la microbiota que genera un beneficio para los animales. Ok. Aquí preguntan, tengo una granja donde tengo más de 40 semanas que se hizo el inóculo. Se hizo la prueba de PCR en la maternidad y dio positivo. Ajá. Tengo mi reemplazo en otra granja y dio negativo. Pero Sí. ya han pasado 12 semanas. ¿Qué podemos hacer en este caso? ¿Infectamos nuevamente el reemplazo? Bueno, en este caso, al reemplazo se le dio un inóculo y resultó negativo todavía. Sí. Entonces el inóculo no tenía virus. No, el inóculo se le hizo la prueba de PCR y dio positivo. Después, al reemplazo, dio negativo. Y han pasado 12 semanas. Sí, en este caso, probablemente el virus que se está encontrando en el medio ambiente del sitio 1 es en una carga muy baja y por eso no está generando infección. Lo que entiendo es que la granja no tiene cuadro, pero sí tiene persistencia en la infección o en los lechones. Eso hay que determinarlo. Si hubiera presencia de virus en las heces de los lechones o en las heces de las cerdas, en lo particular, la recomendación sería administrar un feedback básicamente de materia fecal del lechón y de las cerdas en estas cerdas primerizas. Pero después de esta inoculación, habría que esperar por lo menos 8 semanas a que se descontaminen. Lo que sí es un hecho es que el sitio 1 está contaminado. Entonces, sería un poco arriesgado meter animales totalmente negativos a una granja positiva porque pueden reactivar el virus. En ese caso es mejor un feedback conservador solamente con materia fecal de lechón y de cerdo. Se les da 3 o 4 días y hay que esperar. No, adelante. Ya, es todo. Adelante, Vic. No, nada más eso que
que ese feedback de materia fecal se da durante 4 o 5 días en el sitio de la infectena. Ah, perfecto. Aquí preguntan, ¿los lechones fueron afectados por PET y sobreviven? Al pasar al sitio 2, ¿qué tratamientos de soporte o recuperación sugiere implementar? En el caso de los lechones que van debilitados al sitio 2 o que van con bajo peso, porque estuvieron recuperados de un problema de diarrea epidémica, y pues efectivamente eso es lo que vemos habitualmente en el problema endémico, en ese escenario. El trabajo que tenemos que hacer en el sitio 2 pues tiene que ser más fino. Por una parte, tenemos que clasificar por peso a los lechones y apoyarlos ajustando las dosis de preiniciador de acuerdo a su peso. Cuando tenemos brotes de PET, podemos tener un porcentaje importante de lechones que van de 3 a 4 kilos. Obviamente ese tipo de lechones tendrá que recibir una fase 0 hasta lograr alcanzar los 6 kilos y hasta entonces podrán empezar con su dosificación de fase 1. En el caso de los lechones que van sobre los 4 a 5 kilos, lo mismo. Normalmente calculamos 1 kilo de fase 0 por cada kilo de peso que necesita ese lechón para alcanzar 6 kilos. Un lechón de 3 kilos necesita 3 kilos de fase 0 para alcanzar 6 kilos, sabiendo que el fase 0 generalmente da una conversión de 1 a 1 o de 1.1 a 1. Así es como se van calculando las dosis. Los proveedores de preiniciadores les pueden apoyar en ese aspecto, pero para mí lo más importante es apoyar al lechón con una cantidad adecuada de preiniciador de acuerdo a su peso y a la fase que le corresponde. Otra cosa que utilizamos para apoyar a los lechones es utilizar papillas, sobre todo a la recepción, no con leche, sino con el mismo preiniciador para estimular el consumo de los primeros días. Si los lechones no saben comer porque están muy pequeños y no quieren el alimento seco, es mejor trabajar con un alimento en papilla por lo menos 1 a 2 semanas y posteriormente ya se van incorporando a una alimentación en base seca. Pero el objetivo número 1 es que esos lechones coman y coman el alimento adecuado. Y en el agua podemos apoyarlos desde luego con alguno de estos correctores de la microbiota, por ejemplo los acidificantes que habíamos comentado, que nos van a apoyar en el tema de mantener una microbiota intestinal pues, más adecuada y menos patógena. Además van a contribuir a regenerar el epitelio. Los probióticos también son de bastante ayuda en este caso, porque por una parte un probiótico estimula la inmunidad local en intestino y por otro lado pues está formando parte de esa microbiota favorable o amigable para el lechón. Entonces, ese es fundamental. Y el último punto que yo considero básico, y desgraciadamente encontramos granjas con fallas en ese sentido, es la temperatura que se le da al lechón. Un lechón que estamos destetando de 3, 4 o 5 kilos, pues prácticamente requiere de 28 a 30 grados de temperatura para mantenerse. De otra manera, lo que coma lo va a convertir en calor y lo va a perder, no va a ganar peso. Entonces, ese punto también es muy importante, garantizar una fuente de calor adecuada para ese tipo de lechón que va tocado por un virus de PET. Ok. Pues viendo todo el interés que existe, pero tenemos que respetar el tiempo de todos. Lo que sí les comunico es que tenemos un mar de preguntas que todavía no podemos contestar y obviamente el tiempo nos está ganando, pero nos comprometemos aquí en Jeffo a que todas las preguntas las va a contestar vía email el doctor Víctor Quintero, ¿no? Nos van a encarcelar Entonces, unos días ahí para contestar. exacto, ¿no? Esa es la idea. Muy Sí, bien. sí, sí. Bueno, pues Entonces, si no hay más Lupita, preguntas, agradecemos su atención y su participación. Muchas gracias. Y gracias a Jeffo por la invitación. no, es un Sin, placer. sin duda alguna, una presentación muy interesante, doctor. Muchas gracias por su tiempo e información. Asimismo, como menciona, el equipo Jeffo agradece a cada uno de los asistentes de esta noche por acompañarnos y permitirnos hacerles llegar estos mensajes.
Nos vemos en la siguiente sesión. Buenas noches.